Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a RAM, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Mi nombre es Adrián Mesa y me acompaña, como siempre, mi amigo Jorge Cantón. ¿Qué tal, Adri? Muy buena, aquí estamos de nuevo, claro que sí. Pues nada, hoy venimos con una entrevista a un desarrollador súper interesante, como siempre, porque además en este caso él lo hace todo, ¿verdad, Jorge? Sí, podríamos decir que no lo podríamos llamar no sé, programador, sino que él es... un desarrollador que lo hace todo, diseñador, artista, músico... Prensa, sí, contabilidad, todo. Claro, entonces creo que podemos aprender muchas cosas porque no hay mucha gente, ¿no? que pueda hacer un juego entero solo y que encima ese juego tenga éxito. Además, sí, efectivamente, porque el podcast de hoy es como un cuento, como un final feliz, porque encima de que es un tío que lo hace y que se lo monta todo él, encima ha conseguido vender bastantes copias de su juego. Claro, por eso lo traemos, creemos que podemos aprender mucho, ¿no? De gente así, ¿no? Pues nada, vamos a ello, a ver qué nos cuenta y a ver qué aprendemos. Claro que sí. Hola, muy buenas a todos. Aquí tenemos a Francisco Tellez de Meneses. ¿Qué tal, Francisco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Yo muy bien. Pues muy bien, aquí estamos. La verdad es que teníamos muchas ganas de hablar contigo, ¿no? Porque eres lo que podríamos llamar la navaja suiza del desarrollo de videojuegos, ¿no? Una persona que no hay muchas que sean capaces de desarrollar todos los perfiles que necesita un videojuego, ¿no? Entonces, bueno, para el que no lo conozca, pues esperamos hoy conocerlo un poquito más en profundidad, pero como siempre vamos a intentar romper el hielo, ¿no? Con nuestra pregunta clásica, quizás. La pregunta Adri, a la que hay que hacerle a cualquier persona que hace videojuegos, que es ¿qué videojuego estás jugando? Y además, si recuerdas cuál ha sido el último juego que te has pasado. Ahora mismo no estoy jugando a ningún videojuego porque no tengo tiempo. Y el último que he pasado, si lo recuerdo, se llama Factorio. Uh-huh. Y es un videojuego que tienes que tienes que escapar de un planeta, tienes que construir un cohete espacial. Y es el juego de ir upgradeando, construye esto para construir lo otro y más, y al final tienes una fábrica enorme para poder construir el cohete, ¿no? El puñetero cohete. Y es más que nada un juego de organizarte a ti mismo, porque al final lo haces, es cuestión de organizártelo bien y que queda todo bonito. Es como cuando programas, el programador pues claro, también, ¿no? Dice, mira, cuando tiene el código bien organizado está tan contento, qué guay. Sí. Pues, pero ¿qué pasa? Que al final te empiezas a perder un poco de paciencia, empiezas a hacer las cosas un poco más marranas, porque es más fácil, ¿no? Y entonces notas que se te empieza todo a descontrolar un poco, que es exactamente lo que nos pasa a los programadores, que empezamos todo muy bonito, pero poco a poco empieza a crecer la bola y empiezas a perder la paciencia y por aquí, quita por acá, parche por allí, al final tienes un montón montado de código, de millones de líneas de código que dices, madre mía, ¿dónde? Que tocas una cosa y deja de funcionar otra. Pues una buena idea, ¿eh? Usar ese juego un poco así como una especie de simulador de mala programación. Sí, es muy curioso. Entiendo, Frank, que le gustan los juegos de estrategia, de este tipo de perfil, ¿no? En el sentido que tienes que organizar, gustan muy pocos manejar. Géneros. Me gustan pocos géneros. Me gustan los de estrategia, pero no de estos de coger un ejército y muévelo aquí por turnos. No, esto es demasiado. O sea, algo más facilito. O los de estrategia en tiempo real. Como por ejemplo el StarCraft, que es uno de mis favoritos, mi saga favorita, el StarCraft. Y luego los de navecitas, los shoot 'em ups, me gustan mucho. También, ¿no? Y los Metroidvanias. Vale. Metroidvanias, lo de explorar y upgradearse un personaje, me gusta bastante. Uh-huh. Pues, Frank, y poco más. Pues genial, ya me digo, a mí la estrategia también me parece divertida. Una de las cosas que en esta entrevista nos gustaría hacerte preguntas que no te hayan hecho normalmente en otras entrevistas. Te hemos investigado. Es complicado. Te hemos investigado un poquito, ¿vale? Uy. Sí. A ver qué me preguntas. Totalmente. Nada, facilito todo. Y bueno, en principio sabemos que con 14 años, ¿no? Cogiste tu MSX, ¿no? Y desde entonces, ¿no? Pues te ha encantado el tema del desarrollo de videojuegos y que cuando terminaste la carrera trabajaste en empresas muy grandes e interesantes que estaban allí en Barcelona, en tu ciudad, pasaste por Ubisoft y Kaila Studios. ¿Nos puedes contar un poco qué hiciste en esas empresas, ¿no? Es decir, una de las cosas que no conocemos tanto es en qué proyectos trabajaste cuando estuviste en Ubisoft y Kaila. Bueno, sí, no se sabe mucho porque tampoco lo cuento mucho. A ver, el Ubisoft fue donde debuté en el mundo profesional de los videojuegos. Y ahí, pues nada, empecé de programador raso
hacer... el primer proyecto era un rally, teníamos que hacer un rally. Y nos dieron un juego de Fórmula 1, nos dijeron, ¿veis este juego de Fórmula 1? Bueno, pues tenéis que convertirlo en un juego de rallies. Y claro, éramos 5 programadores, yo no tenía experiencia en 3D, y nos pusimos, claro, nos dieron un código ya hecho y ya hay que transformarlo. Por tanto, con ese código pues aprendimos un poco cómo se lo montaba, cómo funcionaba todo el 3D y todo esto. Y nada, pues fuimos avanzando y finalmente conseguimos hacer el juego de rallies. Y a partir de ahí, pues seguimos haciendo más juegos de coches. Y el juego de rally salió, perdón, salió para consolas, para PC. Salió primero para PC. Ajá. Salió en el 2001 puede ser, sí, ¿no? 2001, sí. Que de hecho se llama Pro Rally 2001. Sí. O Pro Rally solo, porque luego sacamos la versión para PlayStation 2. La PlayStation 3 y la 4 no la hicimos, no me acuerdo por qué. Porque no había las consolas, claro, evidentemente. Y también sacamos, claro, versión para la GameCube, que por ahí ya había salido la GameCube de Nintendo. Y bueno, o sea, PC y algunas consolas. Luego ya hicimos otros juegos de coches. Aquí hay una preguntita que se la voy a robar a Jorge. Ah, genial. Con su permiso. Sí, claro que sí. No, y es que una pregunta que me parece muy interesante y es que muchas veces nos hemos encontrado con desarrolladores indie que no han tenido esa experiencia previa de trabajar durante unos años pues en una empresa más grande y además hasta el final de un proyecto, ¿no? Es muy importante eso. Y pues queríamos preguntarte de tu punto de vista en ese sentido. ¿Cómo crees que es de importante el hecho de decir, mira, yo ahora he decidido pues tener mi desarrollo a mi bola, pero yo antes ya sé lo que es estar en una empresa más grande, trabajar en equipo, tener una serie de presupuestos, de fechas? ¿Cómo lo ves? A ver, a mí fue muy bien, muy bien porque aprendí muchísimo. Claro, yo cuando entré en Ubisoft no había tocado nada de 3D. Claro, antes no había ni el Unity, ni el Unreal Engine, ni el Game Maker, no había nada. Entonces, claro, ibas a aquello, Internet hacía poco que estaba un poco en auge. Pero claro, el estar en una empresa profesional pues a mí me fue muy bien. Ya te digo, por temas de aprendizaje y también pues por tema de ver cómo comportarse en una empresa, qué roles hay, claro, cómo se solucionan las cosas, qué herramientas se utilizan un poco para todo, ¿no? Por ejemplo, para hacer el propio desarrollo, para guardar los datos, para comunicarse con grafistas, todo. O sea, entonces, que tú lo recomendarías, ¿no? Que primero la gente pues se forme o pase por algún sitio, empresa, antes de embarcarse en su propia historia. Sí. Yo lo recomendaría. O sea, trabajar, aunque sea 1, 2, 3, unos poquitos años en alguna empresa que ya tenga experiencia y pillar rodaje. Entonces, a partir de ahí, pues, claro, eso o una escuela, ¿no? Algo que el inicio siempre es más duro, pero que te lo suavice un poco y que, digamos, que toda la base tenerla para ya poder tú lanzarte en solitario. Claro. Y bueno, entonces, por lo que seguimos con tus investigaciones, ¿no? Un poco las que hemos hecho, entre el 2013 y 2014 lanzas un juego que has desarrollado en solitario al mercado que se llama Anepic, el famoso Anepic que todo el mundo conoce, ¿vale? Y queremos preguntarte un poco, porque siempre has contado que el desarrollo de este juego, pues primero lo empezaste trabajando todavía estabas trabajando de forma profesional para empresas y entonces lo empezaste en tus ratos libres, como hobby. ¿Vale? Y ya después, más tarde, pues ya te embarcaste en realmente terminarlo y lanzarlo directamente. Entonces, en esta parte, que es muy interesante, ¿cómo haces, ¿no? El hecho de que estás trabajando por las mañanas, parte de la tarde, de forma profesional, y luego, en tus ratos libres, tienes que trabajar y sacar tiempo para trabajar, por así decirlo, en otro proyecto. Es decir, ¿esto te costaba mucho? Claro, es que no trabajaba en otro proyecto, era mi hobby. Entonces no era como trabajar, no dices, acabo la jornada y luego tengo que trabajar más horas extras, no es así. En el trabajo que yo tenía entonces era bastante aburrido porque tenía que hacer aplicaciones y algunos juegos, pero para otras empresas, por encargo, ¿no? Y juegos que decías, madre de Dios, a ver si cae alguno que sea mínimamente divertido. O portings, o sea, cosas bastante aburridas. Y lo de Unepic lo hice por escapar un poco de esto, por decir, voy a hacer alguna cosa que tengo ganas de hacer. Si estaba en una empresa de videojuegos era para hacer videojuegos, pero estaba haciendo videojuegos que no me gustaba hacer. Claro. Lo cual, claro, dije, no, y me puse a hacer un Epic. Entonces, ¿qué pasa? Lo hacía en tiempo libre,
Pero era como volver a mi hobby de cuando era más pequeño, que era hacer jueguecitos. Y el que a mí me gustaba. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí era una delicia. Yo me lo pasaba muy bien. Y aparte me desahogaba y me divertía y me sentía muy bien. Por lo tanto, no era más trabajo, era más desahogo y más diversión por mi parte. Fran, y a modo de curiosidad, ¿no te pasó que en el momento ya que empezaste en serio ahí en tu tiempo libre a currar en Anepic, te costaba más concentrarte en tu trabajo por las mañanas? No, no, porque mi trabajo tampoco requería mucha concentración, la verdad. A mí Entonces... es que, lo digo ya un poco, no sé, por si se identifica algún oyente, me pasó en el último año de carrera. Ajá. El típico error de, bueno, porque como ya el último año, venga, me empiezo en casa ahí con XNA, me empiezo a hacer algo, lo que sea. No tenía ni puta idea. No se podía llamar ni videojuego. Y me costaba concentrarme en clase. Yo estaba en clase pensando en lo que había dejado al día anterior por la noche en casa. Una gana de que, además, lo típico que te pones en la libreta como un loco, ¿sabes? Sí. Y la verdad que me costaba. Y hubo un momento de decir, mira, voy a dejar un poco lo que estoy haciendo en casa porque es que no me termino la carrera ni de coña. Sí, sí, totalmente. Yo, en este caso, Fran, por ejemplo, también te cuento mi historia particular también un poco. Yo por las mañanas también trabajo en una empresa en la que desarrollo un motor de videojuegos que se llama Wave Engine. Y por las tardes, noches, mejor dicho, pues trabajo o desarrollo un poco un jueguecillo que hago yo en solitario, ¿vale? Entonces sí es cierto que en la experiencia mía, por ejemplo, sí me ha pasado, de ahí la pregunta, que siempre todos los proyectos los empiezas con mucha ilusión, ¿no? Siempre los proyectos es, ostras, voy a hacer esto, como tú comentas, ¿no? Este proyecto ya no va a tener ninguna ñapa, este proyecto va a ser perfecto de primera hora y tengo mucha ilusión de hacer un montón de cosas, investigarlas y tal. Pero claro, todo proyecto tiene unas fases, unas etapas en las que al principio es súper divertido, un montón de cosas, pero después tienes que no hacer 1 o 2 niveles, sino luego quieres que sea un juego de verdad, tienes que hacer 30 niveles, tienes que hacer tal. Sí, entonces, claro, pasas por una etapa en la que es tu hobby, es cierto, es lo que te gusta, y lo haces por gusto, porque es algo que te divierte mucho, pero también hay partes en las que dices, bueno, pero es que a mí me divierte mucho investigar el sistema de iluminación que le estoy haciendo. Por ejemplo, en el Epic City es un sistema muy interesante, muy chulo en 2D, de sombras y eso, pero después a lo mejor te toca, bueno, es que ahora me toca hacer el sistema de diálogos. Y a mí eso me aburre un montón, pero es que lo tengo que hacer para que el juego esté. Entonces, por eso decía, ¿no? El hecho de que hay partes que son divertidas del desarrollo de un juego, pero eso es solamente si vas picando, ¿no? Pero si tienes que terminarlo, tienes que terminar el proyecto y lanzarlo, siempre habrá partes que no son tan divertidas y que ya un poco ya ves un poco el mismo ambiente, a lo mejor quizás el mismo esfuerzo que haces en el trabajo de hacer algunas cosas que no del todo te satisfacen. No sé si a ti te pasa así. Oh, y tanto que sí, tanto que sí. Habían partes, por ejemplo, una de las cosas que más me aburren es diseñar niveles, es hacer pantallas, lo que se llama, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Con un Epic, pues me harté, porque me di cuenta que, oye, esto de hacer pantallas es un poco, al principio guay, pero luego ya te empiezas a quedar sin ideas, tienes que ir rascando. Y entonces, para el siguiente juego, que es el Ghost 1.0, dije, como no quiero hacer niveles, voy a hacer un sistema que genere el mapa aleatoriamente. ¡Toma ya! ¿En Ghost todos son aleatorios? Muy de... Así me ahorro tener que crear todos los niveles. Total, me lo ocurre y cuando los testers lo vieron dijeron, Fran, esto mola más editados a mano, ¿eh? Porque se nota que es un algoritmo, que tal, yo, ¿qué dices? Que sí, total. Al final tuve que tirar el algoritmo que hice de generar habitaciones y generar mapas y al final tuve que currármelo otra vez a mano. ¿No pudiste aprovechar nada de verdad de ese algoritmo, aunque sea para...? No, por desgracia no, porque al final... Claro, si es una cueva, pues tú dices, bueno, ves por todas partes, sube, baja, en diagonal, es una cueva, pero si es una estación espacial, tiene que tener una coherencia, tiene que tener unos pasillos, tiene que tener unas habitaciones, no puede ser que sube y baje en plan como si fuera una montaña rusa, ¿no? Claro. Entonces, y claro, cada nivel tiene que tener su punto de vista diferente, es uno con más plataformeo, otro más amplio, otro más tal, y claro, me di cuenta de que tenía que pasar por ahí. Otro eran los bosses. A mí hacer bosses es lo peor del mundo para mí hacer los bosses. Pero sí, eso está y entonces, no, ya, pero para mí me da mucho palo diseñar bosses. Porque tienen que, ¿sabes por qué? Porque tienen que tener ese punto de dificultad, tienes que probarlos 1000 veces, ¿no? Porque ahora está más difícil, ahora más fácil, ahora prueba esto, y eso a mí me... El balanceo, ¿no? Y de diferencia, sí, el balanceo también, que parece que no, pero cuando tienes tu código montado y tal, ya te dice, ya era un boss, y hostia, las excepciones siempre vienen con los jefes. Ah, claro. Ya, no, desde luego. Pero eso está chulo muchas veces, claro, hacerlo. Desde luego, pero claro, luego dices, mira, tiene que ir bien
para que tenga para estas armas, estos hechizos, esto tal, esto cual, mirar las 1000 cosas. Claro. Y luego, claro, la animación, cúrrate la animación del boss y... Total, que no me gusta. Y en el Ghost dijo, eso voy a hacer uno por módulos. Que pueda montar, yo qué sé, partes que disparan, partes que tal, y me hice pues un algoritmo, pues, que yo podía generar bosses, pero a partir de piezas, como montar un puzzle, ¿no? Pues aquí pongo 4 cachos que disparan, aquí 4 cachos de no sé qué. Lo hice y me dijeron, vale, lo que pasa es que todos los bosses son iguales. Claro, era un poco como el algoritmo de hacer las pantallas, ¿no? Claro. Aunque eran diferentes, pero más o menos tenían la misma base. Y al final tuve que también descartarlo y pasar por el aro y hacer los bosses uno a uno, cada uno con su estilo, cada uno con su personalidad. O sea, que cada vez que miras un juego nuevo dices, ostras, tengo que hacer otra vez bosses, Y otra, pues- tengo que hacer otra vez niveles. Pero bueno, que se queden Claro, me tranquilos. quería librar de eso y no me puede. Lo único que me puede librar en el Ghost 1.0 es los gráficos, que es otra cosa que también me repatea mucho. El picar grafiquitos con el Photoshop. Ujú. Así que me dije, si puedo permitirme el lujo de contratar un programador, digo un programador, uy, ¿qué estaré pensando? Un grafisto, entonces lo haré, ¿no? Y al final pues sí, lo hice y por suerte no tuve que tocar ni un solo píxel Ah, mira. en Ghost 1.0. Has Así que- hablado así que guay. de las cosas que como que más coraje te dan. ¿Cuáles son las que más te gustan? ¿Las que más me gustan? Sí. Hacer los diálogos Ah, mira, y además es un y punto hacer las fuerte, ¿no? armas. Sí, hacer los diálogos y los hechizos y las armas para mí es un poco lo más divertido. Y montar la historia, Sí, etcétera, la verdad etcétera. es que es uno de los puntos fuertes, podríamos decir, de Anepic. Yo Ujú. recuerdo que era súper divertido, los diálogos y que todo eso saliera de una única persona es increíble, ¿no? Y bueno, como dice Adri, en el tema del desarrollo de juegos, hemos dicho antes que tú eres como una navaja suiza, ¿no? Porque consigues hacer todos los campos, por así decirlo, o trabajar en todos los campos del desarrollo de un videojuego y además a un nivel suficiente como para que el resultado sea bueno. Entonces, pues es súper interesante conocer un poco también cómo te organizas en esto, ¿no? Porque también eso es una cosa que también veo que es interesante. A mí también me pasa el hecho de, bueno, y tengo que hacer el diseño, también tengo que hacer el arte, tengo que hacer la música, tengo que hacer la programación, los diálogos, la historia. Bueno, dicen que muchas cosas tienen un orden, pero hay muchas veces que recomiendo, ¿no? La música, lo suyo es que se empiece desde el principio, que esté súper involucrada mientras se desarrolla el videojuego. Entonces, ¿qué haces? Cada día te pones como una especie de sombrero. Hoy me toca músico, hoy me toca diseñador, hoy me toca programador. O te organizas en plan de, no, yo he hecho 2 horas en algo, ya cuando me aburro, me bloqueo, me cambio a otro rol. ¿Y cómo te organizas un poco para desarrollar todas las fases, ¿no? Por así decirlo, o trabajar en todas las fases? Buena pregunta, buena pregunta. A ver, yo soy muy desorganizado. Es decir, en todas las escuelas, en todas las clases y escuelas de programación y de videojuegos te dicen que hay que haber una guía donde apuntar todo lo que tienes que hacer, pero yo no, yo voy a lo que me apetece. Entonces también me voy mucho por sensaciones, ¿no? Empiezo un juego y según la sensación que me está dando, pues tiro para un lado o tiro para el otro. Pruebo esto, pruebo lo otro, esto me gusta más, voy tirando por ahí. Entonces, según lo que me va apeteciendo, voy metiendo lo que veo en ese momento. Si igual, yo qué sé, digo, ahora mismo, por ejemplo, lo que te comentaba antes de grabar el podcast, estoy ahora con otro juego y que todos son cajitas y palitos y ¿qué pasa? Llega un momento en que dice, ya estoy harto de ver cajitas y palitos, o sea, podría continuar, pero digo, no quiero. Pues cojo unos iconcillos de por ahí por internet, pum, y los pongo como placeholders para menos poder ver algo, ¿no? Y ver un poco cómo va quedando. Y a mi grafista le digo, pues mira, empezamos por esto mismo, que es más fácil, tema escenarios, va. Pero sin ningún tipo de orden, es lo que me apetece y voy haciendo. Y dice, ya he acabado esto, ¿qué hago? Pues venga, vamos a hacer, yo qué sé, esto mismo. Pero si haces eso, ¿no? Siempre al final del todo queda un montón de cosas que no te gusta hacer, ¿no? Porque las has dejado todas para el final, ¿no? Ya. Sí. O sea que al final... Pero bueno, por ejemplo, quiero hacer un nivel. Ahora quiero hacer un nivel, ¿no? Pues para hacer el nivel necesito, pues, lo que es todo el escenario, lo que son algunos bichos, lo que son, yo qué sé, los personajes y un poco la tienda, todo lo que compras y todo lo que sería un primer nivel. Pues yo voy metiendo. A medida que meto una cosa, por ejemplo, las tiendas, pues venga, un día me pongo a hacer las tiendas. Tiqui, pum. Siguiente día, va, ¿qué podemos ahora? Vamos a probar de hacer algunas armas. Pues venga, algunas armas, se meten algunas armas. Y ahora, venga, vamos a meter algunos bichos. Venga, a meter bichos, hacer algunas
algunas IAs, ¿no? De inteligencia artificial para que los bichos se muevan, se comporten. ¿Y ahora qué vamos a poner? Pues no sé, ahora por ejemplo voy a poner, yo qué sé, vamos a hacer el marcador, que pueda seleccionar cosas y etcétera, etcétera. Entonces, según me despierto, decir, mira, ¿hoy qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer esto. Igual me dura un día o 2 días o... Entonces, bueno, pero... quizás funciona por inspiración, por así decirlo. A mí también me pasa, funciona por ejemplo, completamente por inspiración. Completamente. No me hago una guía... Claro. O sea, en lo que es el código es muy lógico, pero a la hora de crear el juego en sí... Como no tengo una estructura, ni tengo un jefe, ni tengo nadie a quien dar parte, ni nada, y puedo hacer lo que quiera, pues entonces voy pues por inspiración, lo que me llama ese momento y claro, el juego va creciendo. Fran, aún así yo creo que esa manera que tú tienes de hacer las cosas, sobre todo cuando se trabaja solo, yo por lo menos la considero bastante natural, porque es lo que tú dices, es como que te lo pide el cuerpo, tiene un objetivo, lo vas programando y de repente dices, mira, ya ahora necesito poner lo que tú dices, que el palito sea otra cosa. Y ahora ya llega un punto y tú dices, hostia, para tener el feeling de lo que quiero, hostia, necesito algún sonido. Y como que, no sé, el cuerpo te va pidiendo ciertos elementos, aunque también, no son un orden muy lógico, pero te lo pide. También a mí una cosa que me ocurre es que, claro, nosotros principalmente somos programadores donde nos sentimos más cómodos, por así decirlo, pero luego hay otros campos en los que no te sientes tan cómodo, incluso hay otros campos en el que la inspiración es súper necesaria. Por ejemplo, en el tema del guión, la historia, o en el tema del arte. Decir, pintar esto, pero es que hoy no tengo ese toque artístico que hace falta, hoy no me sale. Claro, entonces hay muchas cosas que muchas veces o no sé muy bien cómo encajar esto. Entonces hay muchas cosas, algunas, o la música incluso también, quiero componer algo, pero en ese momento no te sale. Entonces hay muchas veces que hay días que si tienes el buen día de que te sale todo, pues empiezas con la música, pues sigue con la música porque te está saliendo guay. Y otros días que no tienes esa inspiración o esa... pues a lo mejor sí, dices, pues hoy mejor me quedo haciendo programación o algo en lo que me sienta más cómodo, o guión, o diálogo, porque no tengo ese punto hoy y no me sale, ¿no? En ese aspecto yo no me siento en la silla y me pongo a pensar un guión. Digo, venga, vamos a pasar, son las 9 de la mañana, empezamos jornada laboral, venga, vamos a pensar un guión. Eso no lo hago. Yo lo que hago es pensar un guión cuando estoy haciendo otras cosas. Otras cosas me refiero, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Que cuando hacía un Epic, pues yo iba caminando al trabajo. Entonces, cuando iba caminando, tú igual tenía 15 minutos, pues pensaba cosas mientras iba caminando, porque es que no tenía otra cosa que hacer, ¿no? Claro. Y entonces, por ejemplo, me acuerdo cuando se me ocurrió un boss que se llama Neuron, que es un boss que muy especial, ¿no? Entonces, mientras se me ocurría cómo iba a fastidiar al jugador, o sea, los ataques que le iba a hacer y el jugador lo mal que se lo iba a pasar, y entonces, y los cambios que iba a pillar el jugador, entonces me acuerdo que eso me lo inventé mientras caminaba un día al trabajo, y me acuerdo que me reía por la calle porque se me escapó la risa de lo que me imaginaba, ¿no? Y entonces igual alguien se me quedó mirando como ese tío igual está hablando por teléfono con alguien, ¿no? Y le está contando un chiste. Sí, la verdad es que y así con todo. Así con todo. Tiene muchas cosas de troleo, ¿no? El juego, quizá, el Anepi, ¿no? De esto del plan... Sí, pero también la historia. Sí, la historia y todo. Dice, por ejemplo, me acuerdo... Dame un arma, yo recuerdo lo de dame un arma que te lo voy a mejorar y ya ese arma no lo vuelves a ver y cosas así que eran interesantes. Sí, lo que son conceptos, el tipo de voz o también músicas, ¿no? La música es peor, porque tú piensas una música, bueno, tú piensas un concepto y la puedes escribir, pero la música, claro, la tienes en la mente y como te venga otra música, se te escapa y ya no la recuerdas más, ¿no? Entonces eso era más difícil. Tienes que llegar a un lado, coger el móvil y grabarte a ti mismo canturreando. Efectivamente. Eso también funciona, eso también lo hago yo. Eso es difícil. Y lo peor de esto es que igual también sacrificas un poco igual es, por ejemplo, estás haciendo algo, si estás solo no pasa nada, pero igual estás aquello con alguien y se te va la cabeza. Estás pensando en una cosa que tienes en algo de la historia que tienes metida en la cabeza, pero claro, tienes que dejar de pensarlo porque estás con otra persona. Claro. Es de mala educación. Que no se dé con cuenta. Alguien. Al menos que no se dé cuenta. Claro. Eso es muy clásico. O si te está soltando el rollo, tendrías que prestar atención, pero igual se te va la flapa y cuando acaba, ¿qué? Sí. Pero eso es un clasicazo, ¿eh? Sí. Por lo menos yo, tanto con compañeros, desarrolladores y tal, el típico de que tú dices, vale, está ahora mismo con la vista desenfocada porque tiene en la cabeza otra cosa. Claro. De trabajo. Y luego lo peor de todo es el tema de las noches, ¿no? Claro, que tú estás durmiendo, te despiertas por lo que sea, yo qué sé, por un ruido, por, yo qué sé, un trueno, o que alguien entra en tu casa a robar, lo clásico, ¿no? Clásico, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que no te pones a pensar en la historia que estás pensando y ya está, ya
ya la has cagado, porque ya tu cerebro se activa, Sí. igual dices, hostia, son las 4 de la mañana, me tengo que dormir, ¿no? Pero estás pensando dándole vueltas, ron, que... Pero bueno, Y claro, has dicho historia por no hablar cuando se te viene un problema que no has podido resolver el día anterior de programación y te levantas a mitad de la noche, ya ni siquiera con la solución, con el problema en la cabeza. yo intento no hacerlo. Yo si no lo soluciono no me voy a dormir. Pues, Porque sé que lo tengo ahí, estoy con mi familia y, Fran, ¿qué te pasa? Fran, ¿qué te pasa? sabes que, No, es que he dejado algo. He dejado algo colgado. Anda, ves a acabarlo, va. Bueno, para todos los oyentes que sepáis que esto es un anticonsejo. El consejo con un problema normalmente es dejarlo reposar un poco hasta que uno se despeje. Como un buen puchero. Porque normalmente al día siguiente se suele resolver en 5 minutos lo que por la tarde te lleva 3 horas porque no das para más. Sí, totalmente. Sí, a ver, atascarme no solo atascarme. Es algo que, por ejemplo, hago por la tarde y digo, y cuando acabo no estoy convencido. No me gusta cómo acabo de hacerlo. Entonces luego igual se me ocurre algo y al día siguiente lo retoco a ver lo que he hecho. Porque no empiezo algo nuevo cuando falta una hora para acabar la jornada. Porque si no, digo, no, voy a dejar medio acabado. No. Intento pues hacer lo que he hecho durante el día. Y Fran, te quería preguntar de una tarea que muchas veces no se mete en la tarea de desarrollo de videojuegos, que es la tarea de formación, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú para seguir aprendiendo cositas? ¿O no te hacen falta por el tipo de juego que haces? ¿O sobre la marcha dices tú, venga, pues ahora me necesito hacer lo que decías, Jorge, pues necesito un sistema de iluminación? Pues venga, dedico 2 días, 3 días limpio no toco el teclado y todo es documentarme o me pillo un libro. ¿Lo haces de alguna manera o lo llevas más? No. Soy un puñetero vago para estas cosas. Mucho, soy muy, muy perezoso. De hecho, no estoy con Unity porque me da pereza cambiar de motor. Y empezar de nuevo, mirar ejemplos, todo eso no puedo. O sea, necesito trabajar directamente. Es producir, si no me da algo. Entonces, cuando necesito algo nuevo, pues lo busco por internet. Por ejemplo, yo qué sé, alguna cosa que no he hecho nunca, yo qué sé, por ejemplo, los shaders, ¿no? Con los shaders con Ghost le puse shaders para que quedara todo más bonito y entonces pues busqué cómo se hacían, también si hago una cosa muy compleja y la contrato, digo, pues mira, esto que es, por ejemplo, los shaders, eso me acuerdo que sí que lo contraté, lo que es incluir los shaders en el motor. Luego ya, pues lo que es crear cada shader ya lo hice yo, ¿no? Pero eso lo contraté. Pues a un técnico, oye, mira, quiero que me hagas esto y que me pongas esto en el motor. Entonces, pum, me lo hacen. Y alguna otra cosa, pues ya te digo, pues C++ y por internet cómo hacer tal, ¿no? Cómo hacer que la textura haga esto, cómo hacer que renderizar la textura en vez de en pantalla. Pues pum, te salen ejemplos y nada, pues es copy, lo pones, dedicas, igual digo, yo sé, media horita y luego ya lo tengo. Entonces con eso ya pues continúo. Pero por ejemplo, sí que soy muy perraco. Dejo de hacer cosas en el juego para no tener que hacerlas, ¿sabes? Por ejemplo, un motor de física, me da tanta pereza que no pongo física en el juego, pues ya me lo monto para que no haya física, la descarto directamente, ¿no? Y así con muchas cosas. Sí, es interesante también explorar cosas que no son normales en otros juegos, porque también buscas un punto también de diferencia, pero también puede llegar incluso a ser interesante. Sea como tu clave para poder acabar las cosas. También lo tienes muy claro, en plan, mira, esto pues no sé cómo va, además me da pereza, fuera, no lo tengo. Y así pues, gracias a ese tipo de cosas, vas cortando contenido, lo cual ayuda a que el juego al final se acabe. Claro, también hay desarrollos, ¿no?, que van por mínimos, ¿no? Que dicen, bueno, todas estas capas o estas cosas realmente no aportan nada, requieren mucho trabajo y no me van a aportar nada, pues bueno, las quito y ya está, que no aporta el juego. Vale, y en este tema a mí me interesa mucho el hecho ese de, parece que no, pero es como comentaba al principio, ¿no? Creo que es muy sacrificado el desarrollar un juego en tu tiempo libre. Es algo que es muy, muy, muy sacrificado en el sentido de que a ti te encanta, es un hobby, claro que sí, pero como he dicho antes, hay partes que ya no son tan divertidas, cuando tienes sobre todo que terminar, hay partes que ya son repetitivas y que ya las has hecho una vez y ya no te divierten tanto hacerlas de nuevo, pero lo tienes que hacer porque el juego tiene que durar más de 1 hora. Y eso de la duración es una puñeta, ¿eh? Sí. Es lo que a nosotros, los desarrolladores, nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer y a cambiar el juego de manera por el tema de la puñetera durabilidad del juego, el tiempo de juego en sí. Yo, por ejemplo, soy muy de juegos que no duren mucho. A mí me gusta más lo intenso que sea el juego. A partir de los 30 suele ser una regla sí, habitual buscar juegos que no duren mucho. Es cierto, ¿vale? Pero tipo Limbo, Inside o este tipo de juegos que duran muy poquito, pues
está muy guay. A mí me parece muy chulo que duren lo justo y suficiente. Lo que pasa es que sí es cierto que suelen tener muchas críticas normalmente porque la gran comunidad de desarrollo de videojuegos pues quieren un juego. Incluso he escuchado que llegan a medir, ¿no? O a medir lo que le cuesta cada hora de juego. Y entonces, pues claro, si el precio del juego ha sido tanto y lo comparan con otros juegos que tienen cientos de horas, pues dice, pues este juego me sale la hora muy cara y no la quiero, bla, bla. Pero ya te digo, entiendo que son particularidades. Pero por donde iba mi pregunta realmente es que, claro, cuando haces cosas en tu tiempo libre, es decir, después del trabajo tienes que hacer encima cosas, creo que es muy sacrificado, creo que es muy valorable porque renuncias a otras cosas, quieras o no, siempre tienes que renunciar a algo. Entonces dices, bueno, esta tarde puedo decir, sí, yo tengo amigos, ¿no? Que yo ahora te digo exactamente igual, ¿no? Desarrollo un juego en tiempo libre, me dice, ostras, pues me he estado terminando el God of War, o me he terminado el Spider-Man que ha salido en PlayStation 4, tal, que tiene 60 horas, 80 horas, o he hecho tal. Y claro, yo digo, ostras, yo es que no puedo jugar a ese tipo de juego porque si os juego, entonces solo hago eso. No puedo dedicar todo mi ocio a eso, tengo que partirlo, entonces intento jugar a juegos cortitos, juegos que me llamen la atención y los selecciono, por así decirlo, igual que ver una serie, hay tanto ocio hoy día, ¿no? Ha salido tal capítulo, tal serie y tal, y no has visto el último capítulo. Es imposible estar al día de y entonces, todo. Claro, si encima haces cosas en tu tiempo libre, ese es un sacrificio brutal que haces, que es el hecho de sacrificas muchas otras cosas para poder hacerlas, ¿no? Efectivamente. Bueno, antes no había Netflix, entonces era más fácil este aspecto. No había tanto ocio, ¿no? Claro, yo me acuerdo que lo que hacía, por ejemplo, me despertaba a las 5 de la mañana, ¿no? Y dice, venga, tengo 2 horas. Tengo 2 horas. Vamos a picar. Clac, 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 y me voy al trabajo. Ese día, luego, pues por la noche, me iba a dormir temprano, ¿no? Porque ya estaba cansado. Uh-huh. Y luego al día siguiente, pues otra vez a las 5, o al revés. O si me levantaba a las 7, entonces pues me quedaba hasta muy tarde. Y entonces pues iba un poco combinando. Y los fines de semana, claro, pues a pencar. A ver, igual no estaba todo el día, evidentemente, pero igual estaba 4 o 5 horas los sábados y otras 4 o 5 los domingos, dándole caña. Sí que... Ya te digo, tú dile a un chaval que le encanta el fútbol, que después del cole tiene que hacerse un par de horas de fútbol, a jugar con los amigos a fútbol. Y el fin de semana se va a jugar 4 horas por la mañana, los sábados y los domingos. Pregúntale si es sacrificado, que dice el tío, claro. Me encanta, jugar a fútbol, mola, me dice, me encanta. No, pues un poco así. La verdad que sí, si te organizas bien, sacar un par de horitas al día, aunque es sacrificado, pero sacar un par de horitas al día, más 4 o 5 los días buenos de fines de semana, los días malos son los que tienes que quedar con los suegros y el Ikea y ese tipo de cosas, sí. Pues sí que se puede ir haciendo cositas, por lo menos para quitarte el gusanillo. Y ya si va cogiendo fuerza, pues como tú hiciste, ¿no? Decías, pues me dedico a esto y a tope. Te quería preguntar por otra pata más del desarrollo indie, y es la pata de señor contable. ¿Cómo llevas tú esa parte de la externalizas completamente o sí que te has tenido como un poco el coñazo de cómo se montó una empresa, cómo facturo, cómo pago a gente para que me hagan algo para mi juego? Sí, todo eso tiene que pasar por el aro. Entonces lo que hice fue contratar un gestor. Uh-huh. Claro, como yo soy autónomo, vale. no tengo empresa, pero básicamente es lo mismo. O sea, el proceso es exactamente lo mismo. Es tener un gestor que cada 3 meses le vas pasando las facturas, le vas pasando esto y vas aprendiendo de tus propios problemas, ¿no? Y errores. Y por aquí, por allá, que si hay tantas facturas, que si factura esta empresa, que si sácate el VAT para poder cobrar de Europa. Claro, el EIN para poder recobrar desde América. Uh-huh. Y más cosas. Claro, ¿y qué recomiendas tú a la gente, ¿no? que empieza, que también dice, voy a desarrollar mi jueguecito? Es decir, mucha gente te dice, bueno, es que el tema de autónomo es súper caro, porque tú tienes que pagar todos los meses una cuota, aunque no factures nada. Sí. Entonces, bueno, no, voy a hacer una cosa, yo me espero hasta un mes que sea el que cobro algo y en ese, pues me doy de alta y me doy de baja, o ¿cómo lo hago? ¿Cuál sería tu sistema? Porque claro, todos los meses, si no, es un goteo de dinero, aunque tu juego todavía está en desarrollo quizás, que es complicado, ¿no? Pero piensa el lado bueno. Ese goteo va a parar a los profesores de esta nación. Va a parar a los policías, a los funcionarios, no a los políticos. Si el problema es que te ahogue, ¿no? El problema es que te ahogue eso y que tú digas, ya. No termino mi proyecto porque no puedo pagar el autónomo más meses. Ya. No, en ese caso, a ver, hay varias salidas, porque ya me han preguntado bastante. Entonces, hay una cosa que hasta que tú no cobras, no tienes por qué declararte autónomo. Es decir,
El Estado quiere que tú pagues porque tú estás cobrando dinero. Si tú no estás cobrando dinero, da igual que estés haciendo lo que sea, mientras lo hagas en tu casa. Porque tú dices, no, esto es un hobby. Y luego coges y lo vendes. Nadie te va a decir nada. Es simplemente que para cobrar tienes que estar de alta como autónomo. En teoría, si es algo que cobras periódicamente. Ponte, por ejemplo, que tú haces un jueguecito, Sí. lo pones en Steam, sale en la venta y empieza a vender bien y ves que esto va a ir tirando, ¿no? Pues ¿qué haces? Pues tienes un mes y medio porque hasta que Steam No te paga. no te paga. Esto en teoría, ¿eh? Hablo mucho en teoría. Vale. Porque yo ya era autónomo cuando empecé con todo esto. Tú te diste de alta antes de tener el juego yo ya publicado. yo estaba, anteriormente ya estaba dado de alta de autónomo. Pero entonces, claro, una vez sabes cuánto vas a cobrar, va a pasar un tiempo, ¿no? Hasta que Steam te pague. En el caso de Steam. Entonces, ¿qué pasa? Ahí puedes darse de alta es relativamente rápido, ¿no? Entonces, es darse de alta y pum, y cobrarlo. Si ves que vas a cobrar poco, hay una opción que es no tener que darse de alta autónomo y decir que es un pago puntual. Entonces, el Estado te deja cobrar cobros puntuales, que no es tu actividad económica normal, y siempre que no sobrepase el mínimo laboral, el salario mínimo laboral. Lo cobras que como al año persona, son 3.000 euros, así, ¿no? Creo que son 9.000 euros al año. 9.000. Que era son como... 6 o 700 al mes, pues 9.000. Tú, por ejemplo, dices, no, es que he cobrado un pago de 3.000 euros o 2.000 euros, puntual, de una cosa que voy a cobrar ahora y ya está. Dice, bueno, pues entonces no hace falta ser autónomo. Se va uno a Hacienda y se registra en Hacienda. Incluso Entonces te registras y ya está. Y entonces luego en el IRPF, pues entonces declaras que has ganado este extra como una ganancia puntual. Claro. Eso sí se puede hacer y eso hay gente que lo hace. Por ejemplo, hay gente del mundo del doblaje que como de vez en cuando hace trabajos de voz. Claro. Entonces, o músicos también. Hay músicos que dicen, mira, alguien me hace la música para mi juego. Claro, yo no estoy pagando cada mes. Claro. Yo cuando tenga las músicas, oye, pues me pagaré tanto, ¿no? Pues entonces... si es poquito, pues entonces nada, no cal ni que se alta de autónomo. Vale, y otra... Sí, perdona. No, continúa porque te iba a hacer un cambio ya de otra pregunta, así que... Y otra opción es pues ir a través de un publisher. Eso, una cosa interesante, el tema de publisher. Cuando has publicado... ¿Has publicado solo? ¿Has publicado con publisher? Creo que al principio en Epic comentabas que era fácil, lo hiciste con Greenlight, que era el momento, era el inicio y funcionaba muy bien. Sí. Quizás hoy día hay mucha más competencia y hay muchos más juegos y es más complejo. Entonces, ¿qué recomiendas hoy día? ¿Utilizar publisher? ¿No usarlos? ¿Cuál es tu experiencia? Mi experiencia es, el publisher, hay tipos de publisher y esto es muy importante, ¿vale? Hay publishers de verdad y publishers de mentira. Ajá. Entonces hay muchos publishers de mentira que lo que básicamente tiene es una cuenta en Steam o en Microsoft, lo que sea, y lo que hace es subir tu juego. Lo sube y lo deja ahí. Y entonces él se lleva un porcentaje. Y luego dice, no, yo te haré publicidad. Entonces, ¿qué hace? Pues envía emails a... Esto es un clásico, ¿eh? Sí, yo te voy a enviar emails. ¿A cuentas fantasmas ahí? No cuentas fantasmas. A todas las revistas. Tengo, yo qué sé, tengo una base de datos de 500 revistas, ¿vale? Y youtubers. Él lo va a hacer con toda la buena fe del mundo porque le interesa ganar dinero. Lo que pasa es que esas revistas no le van a hacer ni puñetero caso. No funciona, a nosotros nos ha funcionado jamás en la vida, nos han funcionado todos los experimentos que hemos hecho. Claro, pero ¿sabes por qué? Que contratas contratas un pack como de X dinero y con eso tienes base de datos de usuario de no sé cuánto, base de datos de revistas de no sé qué, y eso llega a una cosa prefabricada que llega a las revistas y las revistas lo suelen ignorar. Eso, la mitad de la base de datos tienen los emails no actualizados, es decir, la mitad ni funciona siquiera. Y están metidos en spam. Claro, y luego te meten en spam. Pero bueno, eso supuestamente lo hace la empresa. ¿Pero qué pasa? Esto antes sí funcionaba. Hace 5 años sí funcionaba. ¿Por qué? Porque ahí igual salían 5 juegos a la semana. Claro. Pero ¿qué pasa? Que ahora que salen como 30 al día, una revista no puede absorber 30 juegos al día. Claro. Es imposible, no tiene 60 tíos en la redacción para jugarlos todos. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que filtrar y de los 100 emails que envía, igual uno lo prueban y hablan de él. Y otra cosa, las revistas que les interesa tener lectores y para lectores que hace falta, pues que las noticias sean de cosas suculentas. Por ejemplo, juegos que ya son famosos, juegos que ya han tenido éxito. Entonces, ¿qué pasa?
la persona lo conoce. Ah, mira por ejemplo, Fortnite, ¿no? Venga, a ver qué dicen del Fortnite. Pum, y entonces leerá el artículo. Claro. Ahora, te pones artículos de juegos que no conocen el tato. Claro. Y el lector no va a entrar y ves las páginas vacías, sin comentarios y por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el publisher de mentira que llamo yo, pues no te va a hacer nada. Lo que va a hacer es chupar lo poco que vas a ganar. Igual se te lleva un porcentaje de todas tus ventas. Entonces, yo no lo recomiendo. Lo que sí recomiendo es tener un publisher con cara y ojos, que es alguien ya que te va a meter dinero para acabar tu videojuego, por ejemplo. Dice, mira, yo te meto cuánto, mira, falta tanto para acabarlo, pues venga, te meto tanto dinero, porque entonces ya se está interesando bien, ¿no? Claro. Y sobre todo que tenga contactos. No, y es que, por ejemplo, conozco al tío de tal revista, Claro, y este tío, he visto tu juego y este tío la va a publicar, va a hacer una review de tu juego. Este y otro tío también, que ya habló con él y tal. Entonces sí, valdría la pena, ¿no? Por ahí es donde quería yo añadir algo precisamente, lo que tú has comentado ahora, que cuando tuvimos la entrevista con Ludipe, precisamente que le hablaba de que para que tener cierta representación en la prensa digital, pues que tú tienes que construir una relación con los medios. Y que para construir esa relación, pues hay un trabajo de fondo, que no es una cosa gratuita, ni inmediata, ni fácil. Y que eso muchas veces pues es lo que los publishers ya tienen. Y lo han hecho a base de, oye, vente para acá, tenemos juegos nuevos, te vamos a enseñar a ti en exclusiva, juega un poco, danos tus opiniones, y lo integran desde el principio, entonces ya van construyendo relaciones y después es más fácil que te echen cuenta. Yo recuerdo de la entrevista también con Foratic, ¿te acuerdas? Que ellos hablaban de Devolver, que era su publisher, y que estaban encantados porque un poco eso, ¿no? Te inyectaba dinero para el desarrollo del juego y además pues te llevaba a ferias, te llevaba a varios sitios. Con la planificación. Devolver es el top del top. O sea, Devolver es un pedazo de publisher. O sea, ese, vamos, mata por ese. ¿Sabes? Ese sí vale mucho la pena que te salir con él. Pero, ya te digo, con ese y pocos más. ¿Cómo detectas tú cuando un publisher te va, eso, ¿no? A tener varias reuniones con él y que te diga, sí, esto vamos a hacer, ¿no? O sea, ¿cómo recomiendas tú a la gente que contacte con publisher o que detecte si un publisher es de verdad o de mentira, como tú comentas? Lo que tienes que hacer es primero ver qué otros juegos ha, digamos, publicado o marketingeado. Ver qué juegos tiene. Aparte, él te lo dirá, sí, porque yo también hemos sacado el juego tal y el juego tal, ¿vale? Entonces, ver qué juegos tiene. Entonces, ver esos juegos, ver cómo han vendido y, sobre todo, ponerse en contacto con los desarrolladores. Decirle, mira, oye, soy tal, quiero publicar un juego. Entonces, he visto que estás con tal publisher. ¿Qué opinas tú de este publisher? ¿Me lo recomiendas? Que te dé información, ¿sabes? O sea, contactar, enviar email, llamar, preguntar, informarse antes de saber con quién te metes. Genial. ¿Sabes? Claro, es un poco lo que suelo hacer con todo, ¿no? Pues informarte, excepto con las compañías telefónicas, porque todo el mundo se queja de todas. Esto no sé qué es un timo. Todas, pero aquí no, aquí es más serio, ¿no? Tú llamas y dices, ¿qué opinas de este rey? Yo lo he hecho con algunas. Y hay desarrolladores que están contentos con unas y otros no están contentos con otras. Y al final pues recoges tu información y... Sí. Que te quería preguntar, ahora que hemos pasado antes de puntilla con el tema de Greenlight y un punto que me parece muy interesante de Anepic es que decidiste pues publicarlo en todas las plataformas que pudiera y al final pues has terminado en todas, ¿no? En todas. Steam, Desura, GOG, Xbox One, Wii U, PlayStation 4 y Nintendo Switch. No sé si me dejo algo. Yo creo que sí, la pregunta, ¿no? Que era lo interesante. Y claro, mi pregunta era un poco... ¿Has tenido que contratar siempre una empresa que te haga el porting? ¿En alguna plataforma te has mojado tú? Todos los portings de plataforma son contratados. Pero no una empresa, sino un técnico que se encargaba de hacer el porting de la parte del motor que tocaba la plataforma. Luego yo, claro, me he tenido que encargar de las cosas del propio juego en sí en la plataforma. Por ejemplo, si la Wii U le hace falta una pantalla especial táctil donde esa pantalla es específica solamente para esa plataforma, pues esa pantalla me la he currado yo, claro.
Y también me he hecho un emulador de Wii U con 2 pantallas, todo eso, pero lo que es el atacar el motor en sí en plan hardware, las llamadas, lo que sube los triángulos, lo que sube las texturas, lo que toca un sonido, lo que el input, poder captar lo que tiene las entradas, eso sí que me lo han hecho. Y después tú he pagado por cada plataforma, claro. Y tú terminas con esa parte de la adaptación de tu motor, ¿terminas con eso en tu repositorio o es algo que es externo y a lo cual tú no tienes acceso? No, eso es mío. Vale. Eso está en mi repositorio. O sea, que tú tienes eso lo hacen para mi motor, hacen para mi motor y está en mi repositorio. Yo tengo, claro, en principio, aparte, no es una empresa, es una persona, un técnico. Ahora, por ejemplo, con el chico con el que estaba, que se llama Roberto, pues él ha dejado ya de hacer portings, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora he contactado con otro chico, me han recomendado un americano, y estoy tratando con él y lo mismo, es decir, siempre una persona, no contrata una empresa, ¿sabes? No me hace falta, son unos archivos, igual una semana ya lo tiene montado. Claro, pero muchas veces sí es cierto que lo costoso también del porting también es conseguir los kits de desarrollo, porque por ejemplo el de Nintendo Switch a lo mejor son 400 pavos, te tienes que meter, enrolar en el tal y que te lo envíen porque te registras como desarrollador y ahora trabajas con él. Entonces hay un coste de conseguir todos los kits, ¿no? Sí. Y tienes que pagar... Tienes que pagar los kits y bueno, tampoco es necesario del todo. Por ejemplo, yo tengo el kit de la Xbox que me enviaron gratuitamente y de la Switch, que lo pagué. De todas maneras, pagas el Switch, el kit, pero enseguida lo recuperas. Entonces, ¿qué pasa? El de la PS4, el chico que tengo contratado ahora, bueno, al que le pago para que me haga el porting, él tiene los kits, entonces yo no hace falta que me lo compre. Claro, te quitas ese problema. Claro, él tiene los kits y él se encarga de todo esto. Yo es que no tengo ni PlayStation en casa siquiera, ¿sabes? Entonces él ya se encarga un poco de todo. Por curiosidad, también lo has mencionado antes, no sé qué, parece como un poco fácil lo de que busco una tarea concreta, lo de los shaders, ¿no? Ahora lo de, oye, necesito un tío que me haga el porting. Lo dices como algo fácil, ¿dónde buscas este tipo de perfiles? Claro, algo fácil porque ahora la gente me conoce y yo pongo algo en Twitter y me lo ven muchas personas. Claro. Yo cuando empecé un Epic, por ejemplo, yo era un don nadie, o sea, no me conocía ni el tato. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso tuve que currármelo todo yo. Tuve que hacer las músicas, tuve que hacer los gráficos, tuve que hacer esto. Ahora si quiero algo, ya no me pongo a hacerlo, ahora lo pido. Lo pido a alguien que lo hará mucho mejor que yo. Okay. ¿Dónde lo busco? Pues mira, por ejemplo, otros desarrolladores, preguntando a otros desarrolladores. Aquí en Barcelona tenemos un canal de WhatsApp que lo llamamos Indies Barcelona, más no sé qué, más no sé cuántos, que siempre hay 300 líneas cada día, venga líneas. Pero ¿qué pasa? Que ahí están pues muchos desarrolladores. Entonces tú preguntas algo, oye, ¿sabes? ¿Conoces a alguien que tal? O la gente pregunta, oye, algún grafista, alguien de Unity, alguien de tal, y pum, pues se van informando. Porque al final el mundo es pequeñito y más o menos nos movemos todos en el mismo... Así que en eso, pues el chico americano no me acuerdo, pero alguien me lo dijo, mira, hay un chico americano que hace tal. Entonces le cogí, le escribí y me dijo, vale, sí, y ya está. Ah, bien. Y una cosa interesante es, claro, desarrollas un juego, además es un juego tuyo en tu tiempo libre, en principio no era para venderlo, lo pones a la venta y funciona, y sería como, podríamos decir que fue un gran éxito en Epic, ¿no? Entonces fue, digamos que es el sueño de todo indie, el poder hacer un juego y que se convierta en un éxito y que mucha gente lo juegue, lo reclame y que sea uno de los juegos interesantes a jugar en plataformas como Steam, ¿no? En este aspecto. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Nos puedes comentar el hecho de cómo es el éxito, el tema de ventas, cómo funciona en el sentido de repente tú empiezas a ver que entra allí pasta? ¿Esto cómo fue? Eso fue lo mejor de todo. Eso es lo mejor de lo mejor. Mira, yo cuando acabé el Epic llevaba 2 años sin cobrar en mi empresa. 2 años sin cobrar. Y trabajando y sin cobrar, esperando a que remontara y estaba más pelado. Claro. Estaba peladísimo. Y entonces saqué un Epic y claro, al principio solo se pagaba por PayPal, porque no estaba en ninguna tienda al principio. Y aquello que vi que empezó a entrar dinero, pam, digo, ostras, ¡hola, qué bien! Primero alivio, ¿no? Mira, qué bien, ya tengo algo de pasta por fin, porque... Ya puedo comer. Ya puedo pagar el alquiler y todo. Y luego, claro, ver que se empieza a hablar de él, que al principio, claro, yo venía me acuerdo que en Ubisoft, pues, tuvimos muchas críticas muy duras sobre el juego de rallies y los juegos que hacíamos, ¿no?
Y claro, digo, pues si subconscientemente pensaba, si cuando estaba en Ubisoft me hinchaban a palos, ahora que soy indie, que es todo mucho más cutre y es todo más casolano, pues va a ser peor, ¿no? Y no, al revés, es que nadie se quejó de nada y la gente le encantaba y era como, sí, era como lo que dices tú, fue un sueño hecho realidad. Claro. Es decir, ha gustado, está gustando, está vendiendo y no sé, entrevista, la primera entrevista, hola, me está entrevistando, era como, oh, ¿qué? ¿Sabes? Yo súper Lo típico nerviosísimo de... Típico de mamá, Claro, nunca me... mírame en el televisor que me están entrevistando. No, televisor no, pero no sé, una web, ¿no? O alguna cosa. Y era como, oh, Dios mío, ¿qué es esto? Me ha entrevistado. Dios mío, era muy... Ahora ya me he acostumbrado, ¿no? Pero la primera vez me acuerdo que, madre mía. Además entiendo que todavía sigue entrando de dinero por Anepic, ¿no? Porque sigue saliendo, bueno, salió en Nintendo Switch, entonces sigue entrando, supongo, pasta por ahí, ¿no? Sí, sigue entrando. Con los portings en Steam también sigue entrando. O sea que esto lleva ya 5 años y sí, sigue dando. Sin decir cifra, Fran, ¿cuál es la plataforma en la que mejor te funciona? La que mejor ha funcionado es Steam, con diferencia. Entonces, con la segunda es Nintendo. O sea, Nintendo entre la Switch lleva unas 27.000 vendidas, Joder, más o menos. Y la Wii U vendió, creo que unas 20.000 o entre 20 y 30, ahora no me acuerdo. Las que ha ido mal es la Xbox. La Xbox ha ido muy mal. Y Ghost también. O sea, mis juegos en Xbox no gustan, venden muy poco. Y en PlayStation, regular. También el parque de consolas... No tan mal como la Xbox, pero regularcillo. Que el parque de consolas en Xbox es más pequeño. No, pero fíjate lo que dice. En PS4 el parque de consolas es grande, pero igual los juegos indie no funcionan tan bien como funcionan en otras consolas como Switch. Ya. Es que también sí, el rollo portátil le va muy bien también a jueguecitos así. Pero bueno, ya más que por el portátil es por el público en sí. Es decir, yo creo, esto ya es opinión personal porque no hay ningún tipo de ciencia en ello, pero yo diría que el público de Nintendo es más plataformero, no es tan mainstream de pegar tiros o de jugar al FIFA, ¿no? Creo que es más claro, ya viene del Mario y todo esto, y es más plataformero, más indie, más... Entonces, claro, yo creo que por eso tengo mucho más éxito en Nintendo que en el resto de consolas. También, Fran, me da la sensación de que la Switch se ha convertido como una consola un poco de puretas. que sería como Nintendo para niños, pero la Switch es como que todos los treintañeros hemos caído, porque en mi trabajo se ha comprado gente que en la vida se hubiera comprado algo de Nintendo y cada vez la tiene más gente. Y también ahora que están haciendo todos los indies, pues ya más motivo todavía para que todo el que le guste el desarrollo, el mundo de videojuegos, los juegos, la tenga en el salón, ¿sabes? Sí, sobre todo es cómoda, ¿no? No, aparte de la comodidad, porque se está haciendo como con una personalidad, con un catálogo y tal, que no es para la videoconsola para los niños chicos. A eso es un poco lo que me quiero referir, que quizá por eso ciertos juegos como un Epic, que juegan más con el humor, con el sarcasmo, con la nostalgia, que puedan funcionar mejor de lo que uno podría pensar en un principio. Bueno, Frank, y... Sí, ¿querías añadir algo? Bueno, otro tema es el tema de las cajas físicas, que es curioso como a la gente le gusta comprar juegos en físico, ¿no? Tener la caja en la mano. Es interesante porque las puedes pasar. Lo malo de tanto juego digital que hay hoy día, yo también me pillo mucho, ¿no? Es el hecho de que te compras un juego, pero ya te dicen, colega, yo me he pasado el juego y está súper chulo. Píllatelo, porque yo no te lo puedo prestar. Que es algo que hacíamos antes mucho, ¿no? Este juego está muy chulo, toma, te lo paso. Claro, cierto. Pero bueno, yo solo veo como algo bueno. No lo veo. O sea, aunque puede repercutir las ventas, al final es muy... No sé. Porque se ha hecho de toda la vida. Y de toda la vida ha habido superventas y se ha ganado pasta con los videojuegos, pero es como quizá lo malo. O la venta de segunda mano la veo peor que prestar a los colegas. Como algo que sí que puede hacer daño a distintos niveles. Uy, de eso han corrido ríos de tinta. Sobre el tema de ventas de segunda mano, el comprarlos en los bundles y luego venderlos para sacarse un beneficio. Todo eso, hay mucha polémica con ello. Vale, entonces, Frank, por hacer un poco resumen, terminas en Epic. En Epic es un exitazo, te va muy bien, empiezas a tener un montón de pasta
y te embarcas en otro proyecto que se llama Ghost, que es como... Anepic era un Castlevania en el pasado, Ghost parece que es en el futuro, y te mola la idea, funciona, y además yo creo que ya intentas pues no cometer los mismos errores antes, en el sentido de cosas que ya tienes hechas, cosas que ya tienes pulidas, por así decirlo, y como dices, pues había cosas que a lo mejor no se me daban tan bien, que era el arte, pues ya directamente contrato a alguien que me haga el arte, y el arte de Ghost, pues muy chulo, es muy interesante. ¿Cómo funciona Ghost en el mercado? Ghost funciona peor que un Epic. ¿Y tú has sacado algunas cosas en claro, en el sentido de, pues, ¿ha funcionado peor porque he cometido estos errores? ¿O hay alguna diferencia que tú digas entre Anepic y Ghost que te haya servido para identificar por qué ha funcionado mejor Anepic que Ghost? A ver, la gran diferencia es que es el año que salió. O sea, Ghost salió en el 2013, que cuando empezó el Greenlight, que ya te digo, salían tres juegos. Sí, el Anepic, perdona. Salían 3 juegos el martes y 2 o 3 juegos el jueves. O sea, martes juegos era el día de publicación de Steam. Como hacen las consolas, Nintendo, que sacan los jueves, ¿no? Pues aquí igual. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, yo salí un jueves. Que el otro juego que salió era uno que valía 80 euros. Uno de... Te hizo un favor. Claro, me hizo un favor, estuve ahí 5 días en primera página hasta el martes siguiente, pues ¿qué pasa? Eso da mucha visibilidad. Actualmente, bueno, no está tan... Bueno, hace el 2016 saqué el Ghost, pero ya había mucho juego, ya había mucho juego, ya cada día salían, da igual donde lo publicara, siempre había un juego conocido que salía, un juego bueno. Y entonces, claro, el tema de la visibilidad, pues ahí ya había caído en picado, ya era más difícil. Luego, por otra parte, el medieval, el tema medieval, fantasía, tira mucho más que el tema futurista. Claro, eso es como temas, ¿no? Como siempre dicen que el tema zombies tira mucho y funciona muy bien, hagas lo que hagas. El tema ciencia ficción está demostrado que cuesta, tío, tiene menos tirón que... Efectivamente. No se sabe por qué, pues es más, no sé, mola más Señor de los Anillos y Juego de Tronos que, yo qué sé, Star Wars. Incluso dentro de la ciencia ficción, el tipo de ciencia ficción que elijas también tira bastante para atrás. El rollo, por ejemplo, Blade Runner. Por ejemplo, nosotros en su día que hicimos un estudio de mercado para un juego de móvil, mientras más oscuro hicieras el mundo de ciencia ficción y tal, menos audiencia y más a nicho te ibas que... Pero me refiero, y esto son cosas que tú realmente no puedes controlar, porque muchas veces quieres hacer un juego de un tema y no sabes cómo va a funcionar, pero cosas que tú digas, ostras, esto realmente lo hice a lo mejor por casualidad bien en Anepic, y como no lo aprendí porque lo hice por casualidad bien, en Ghost lo hice mal y no me di cuenta. Claro. Otra cosa, por ejemplo, es que un Epic lo hice como me salió de... como me dio la gana. Del alma, di el alma y quedas sí, así. Sí, del alma, como me sale del alma. ¿Por qué? Porque no lo hacía para venderlo, lo hacía para reírme y para que jugaran mis colegas. Entonces, pues era más... Con Ghost, pues ya tenía la presión de que era para vender, y entonces ya me miraba las cosas 1000 veces, también preguntaba mucho opiniones y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que en Ghost estaba más supeditado, más atado, igual con más miedo. Entonces, eso es posible que también haya afectado el juego de alguna manera. De todas maneras, quien ha jugado al Ghost le ha encantado y está súper bien. A mí me divierte más jugar al Ghost que al Epic porque es más de acción, es más de un montón de armas. Porque, claro, el Epic ya me lo conozco. Me sé todo. Lo bonito de un Epic es jugarlo desde cero, cuando no sabes nada y descubres los diálogos, los secretos, las armas, los bosses... Y vas explorando, ¿no? Y Ghost es más eso, más de acción, y cada partida es diferente porque te salen armas diferentes y... No sé, a mí me gusta más jugar, lo que es jugar, echar una partida, me gusta más a mí el Ghost como jugador. Ya. Porque ya me lo conozco. Claro, tú me pones un Epic y un Ghost que no he hecho yo, pues igual jugaría al medieval, al Metroidvania, porque me gustan mucho los Metroidvanias. Que recuerdo una entrevista en la que comentabas también que quizás en Ghost no hiciste tanto, digamos, ¿cómo decirlo?, marketing antes de lanzar el juego, y eso pues quizás te penaliza un poco en Ghost porque decías que a lo mejor había gente que no sabía que el juego ni siquiera había lanzado meses después de que el juego ya estuviera fuera. Y eso en Anepic al parecer lo hiciste de otra forma, que hablaste mucho del juego o con los de la comunidad antes de lanzar el juego, y eso te ayudó mucho, ¿no? Eso quizás sería una recomendación.
Sí, sí, eso es muy importante. Es un fallo que he tenido garrafal con Ghost. ¿Sabes? Lo he acabado y quería sacarlo. ¿Por qué? Porque venían las rebajas de Steam. Entonces tenía que sacarlo antes de las rebajas de Steam, ¿no? Ajá. Y esas prisas fue lo que me mató un poco. Claro. Igual tenía que esperar, oye, pues para que pasen las rebajas, que pasen las vacaciones y ya lo sacaré. Claro. ¿Sabes? Pero no, lo hice mal. Es un gran fallo que tuve. Con un Epic, ¿qué pasa? Yo cogí y lo lancé. Tal y como está acabado, lo lancé. Lo que pasa es que, claro, no en Steam. Cuando salió en Steam ya habían pasado un par de años y ya había habido polémica porque Steam había dicho que no, ya había pasado por el Desura, ya había quedado entre los 10 primeros de Desura. Uh-huh. Ya tenía un poco de rodaje, ¿no? De por aquí, de por allá. Ya se conocía un poquitín. Salió con más fuerza. Sí, sí, sí. Pero es básicamente eso. Era un jueves y había un juego. Todo el mundo entero, los millones de personas que había en el mundo entero, los millones de clientes que vi en Steam, solo vieron un juego disponible en 5 días. O sea, eso fue lo que disparó las ventas iniciales. Uh-huh. Y luego, pues, el boca a boca, pues, hizo el resto. Fran, quería aprovechar a lo poquito que nos queda también para que nos hablaras un poquito de tu siguiente proyecto en el que estás trabajando, que además es un proyecto con un concepto bastante arriesgado, Afraid, ¿no? Pues para que cuentes un poquito, porque también hemos leído por ahí que en teoría tenía que haber una demo, ¿no? Sí, al final de año comentabas en algunos sitios que habría una demo jugable. No la hemos encontrado. No sé si tiene fecha o algo. No, es que no está todavía. La demo era a ver, yo hice un Kickstarter uh-huh. y me dejé tiempo y pelas también en el Kickstarter para el tema del African Aid. Entonces, el Kickstarter fue un puñetero desastre. Fue fatal, horrible. Aquí en España fue bien porque todo lo que se sacó es de España, es de gente de aquí. Ajá. Eso lo puedes ver, ¿no? La procedencia la puedes ver en la página de Kickstarter. Uh-huh. Y entonces, pues, ¿pero qué pasa? Que hice lo que te he comentado antes de los publishers, que dicen, venga, vamos a escribir a todas las revistas para informar de esto. Sí. Pues eso lo hice. Cogí y escribí a todas las revistas y webs y youtubers y todo ha habido por haber, pero nadie me hizo caso. Ajá. Lo escribí, lo reescribí y nadie me hizo ni el más muy puñetero caso. Es decir, solamente unos chicos en Argentina y alguna excepción más, pero es que el resto, nada. Entonces, ¿qué pasa? Que no se publicó nada sobre él y no se dio a conocer, no se hizo la bola esta que se empieza a hacer la bola y cada vez más gente. Que no corrió la voz fuera de España. Entonces, claro, no llegué, me quedé creo que al 20% del proyecto. Sí, del umbral que hay que llegar para poder alcanzar el proyecto. Uh-huh. Me quedé muy... También no pedía poco, creo que pedía $70,000. Uh-huh. Pero claro, para hacer todo el proyecto y pagar grafista y pagar todo, pues lo necesitaba, ¿no? Claro. Y bueno, y entonces, ¿qué pasa con Afraid? ¿Saldrá, no saldrá? ¿O estás pensando ya en otros futuros proyectos? Lo que hice fue empezar un proyecto que es un spin-off del proyecto Afraid. Es decir, con el prota hacer otro juego. Ajá. Para hacer conocer el proyecto, ¿no? Un juego más clásico, más... Entonces, lo que pasa es que hace 2 semanas me atasqué, o sea, me vi muy atascado y me dije, me tengo que despejar un poquito. Y lo que he hecho es aparcarlo, aparcarlo unos meses y hacer otra cosilla. Hacer otra cosilla para así... descansar un poco del proyecto y luego retomarlo. También es cierto que estos 3 meses he tenido muchas interrupciones por todas partes y no me he dejado concentrarme. Y entonces he estado como a trompicones hasta que, claro, le he cogido un poco de manía, ¿sabes? Porque no he ido fluida la cosa y cuando ves que no avanzas y que intentas y que haces una cosa, pero que el nivel de ir avanzando es lento, pues entonces, claro, me digamos, desmotivado un poco y digo, bueno, pues vamos a aparcarlo. Y ahora, por ejemplo, ya le tengo más ganas que hace 2 semanas. Claro. Entonces, cuando vea que estoy preparado, lo retomaré y lo continuaré.
Además que eso parece que no, pero ayuda, ¿eh? Dejar un poco que las ideas reposen. Sí. Un poco, te vas dando cuenta de lo que funciona, lo que no, coges perspectiva, ves, yo que sé, a veces ves una película, lees algo y de repente eso te ayuda un poco a entender algo que no funcionaba. Hay que dejarlo a veces las cosas un poco... A veces que estamos en la rueda de hámster, ¿no? Sí, dando vueltas con y inercia. nos tenemos que parar un momento y decir, espérate, pero ¿dónde estoy, no? Claro, porque al trabajar por motivación y que es lo que comentábamos antes, ¿no? Al no ser tan técnico de toca hacer esto y luego ya está, sino ir por estímulos y por motivación y por inspiración, también ese punto negativo, ¿no? Que si ves, por ejemplo, que algo no avanza bien o no acaba de, pues igual ya no trabajas a gusto. Claro. De hecho, por ejemplo, se nota, ¿no? Si yo bajo a la cocina 3 veces una mañana a picotear algo, significa de que no me gusta lo que estoy haciendo. Porque mi cuerpo me está pidiendo, haz otra cosa, Qué clásico. ¿sabes? En cambio, si estoy todo el día metido y no paro y luego tengo los ojos rojos al final del día, es que estoy muy motivado con ese proyecto. O de repente te vas a comer y dices, hostia, me estoy mirando a hierro, ¿no? Toda la mañana sin Claro, servicio. así es. O empiezas a mirar el móvil, a ver si me ha escrito alguien. Eso se nota que la tarea no te estás concentrando o no te está gustando. Totalmente. Pues, Fran, para cumplir el horario que habíamos pactado, te vamos a hacer la última pregunta un poco así como broche y es un poco así más filosófica. Y es un poco, ¿qué le pedirías a la industria española del desarrollo del videojuego pues para que fuera más cómodo, ¿no? Para todos nosotros pues vivir de esto y desarrollar en España. Qué difícil me lo pones. Sí, hay un poco lo que intentamos siempre buscar es eso, ¿no? El hecho de por qué, habiendo tanto talento aquí en España, no tenemos una red de empresas de desarrollo de videojuegos tan buena como la que hay en otros países. ¿Qué cosas fallan? Con la mitad de buena me conformaría. Claro, ¿qué cosas fallan? En el tema de, como hemos hablado antes, el tema de la legislación del tema autónomo, el tema de, pues no sé, la inversión de Business Angel. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas que debería mejorar para que nuestra industria mejorara? ¿O qué te gustaría que...? Hombre, algo que sería interesante sería tener como un publisher general, alguien que hiciera propaganda real de los productos que salen en España, ¿no? Por ejemplo, alguien que tuviera contactos con las principales revistas del mundo de videojuegos y que si tuviera una influencia sobre ellas. Es decir, oye, mira, háblame de este juego. Algo que, más que en la parte técnica de hacer el videojuego, yo creo que a mí lo que me gustaría es ayuda con el tema de publicación y sobre todo de visibilidad. O sea, el tema de visibilidad. Que hubiera algún ente, alguna entidad que ayudara muchísimo con esto, con el tema de la visibilidad aquí en el mundo de los videojuegos. Entonces lo que hay ahora son ayudas, pero hay ayudas para el tema del desarrollo en sí. Igual, yo qué sé, hay una subvención de X millones para videojuegos, que al final se lo quedan pues las empresas que presentan los mejores proyectos, es decir, las empresas más grandes, ¿no? También se lo suelen quedar las empresas grandes porque normalmente conseguir esa inversión requiere que tú pongas una inversión de tu parte para conseguir. Efectivamente. Y entonces ya eso cierra las puertas a todos los pequeños. Sí, de esa manera se aseguran de quien lo pide lo va a utilizar, porque supuestamente si es más grande, supuestamente no es un tío que está en casa o dos tíos que se juntan para hacer un proyecto y que luego al final no lo hacen, porque eso pasa mucho, es decir, hay mucho novato que se pone, sí, pero luego al final no lo acaban porque no se ponen de acuerdo o se lían o les falta práctica y claro, dar dinero para que luego algo no salga o la calidad sea baja por falta de práctica y falta de mil cosas, pues también es normal que se den esas ayudas a quien se las den. No es que esté de acuerdo, a mí yo no las pido, yo no pido ayudas de ningún tipo porque por suerte no me hacen falta, ¿no? Y seguro que le hace falta a otras personas que a mí, más que a mí. Pero sí que pediría eso, algo para dar visibilidad, para que luego los juegos vendan más, la gente los conozca más. Eso es lo que yo pediría. Pues Fran, yo me he quedado contento con todas las preguntitas que tenemos en el tintero. Algunas se han escapado, pero bueno. Sí, algunas se han escapado, una pena por el tiempo, pero bueno, no pasa nada. Ha sido un placer, la verdad. Es súper interesante, ¿no? Conocer los proyectos en los que has trabajado y lo pondremos todo también junto al podcast y al vídeo en YouTube cuando lo publiquemos, el tema de que puedan también conocer un poco más
los juegos que has hecho y los proyectos en los que estás ahora, por así decirlo. Así que genial, yo por mí encantado. Y darte la enhorabuena por todo el trabajo que estás haciendo, por cómo te lo has currado, y que yo creo que puede ser un ejemplo y puede servir de inspiración pues a mucha gente que está en su casa intentando lo mismo. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme a vuestro podcast. Pues le comentamos a nuestros oyentes que nos pueden encontrar como siempre, en la web de latecnologería.com. También nos pueden buscar en Facebook como La Tecnologería, también en Twitter, y nos pueden escuchar en iVoox, iTunes, y también nos pueden escuchar en YouTube. Así que nada, pues un saludito a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Un saludazo a todos. Hasta luego.